Omega de entrada, omega de salida, ¿cierto? 1750, 1750 y acá 575, o sea que esta me va a hacer, esto debe dar 2, ¿cierto? ¡Upa! Ok, sí señor, perdón. Eso es N, ¿cierto? En minúscula, ¿cierto? Así yo le cambié acá esto. ¿Listo? 3.04. ¿Eso qué significa? Eso significa que cualquiera que sea un piñón, va a ser cualquiera que sea el módulo, el piñón de la rueda va a ser 3.04 veces más grande que el piñón, ¿cierto? Y lo mismo, la relación de diámetros, ¿cierto? Bueno, entonces ahí con eso, pues eso es fijo, ¿cierto? Bueno, bueno, ¿qué se les ocurre? Ahora, porque yo, por ejemplo, yo puedo, acá me dice, por ejemplo, listo, si para calcular fuerza dinámica, eso está en kilogramos, todo, ¿cierto? No, pero no, ni siquiera me han dicho nada, solo me han dicho velocidad, eso, con esas unidades que tengo acá, puedo trabajar en cualquier tipo de, cualquier sistema, ¿cierto? Entonces puedo trabajar en cualquier sistema, con cualquier, o sea, en sistema, o sistema internacional o sistema, en sistema inglés. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acá me dice, me dan dos fórmulas, ¿cierto? Para calcular fuerza dinámica. Acá con fuerza, con unidades internacionales o acá con unidades americanas, ¿cierto? Pues, por ejemplo, si yo escojo acá unidades americanas, ¿qué me hace falta conocer? La velocidad, ¿cierto? La velocidad, esa velocidad, ¿cómo la calculo? Esa velocidad la calculo como pi por el diámetro primitivo por la velocidad del piñón, ¿cierto? Es el diámetro del piñón por velocidad del piñón. La velocidad del piñón la tengo, ¿cierto? Que es 1750, pero no tengo el diámetro primitivo del piñón. ¿El diámetro primitivo qué es? Entonces, en este caso, como son unidades métricas, tendría que sería z por módulo, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, entonces, ¿qué hago? Ahí tengo que tomar decisiones. ¿Cómo escojo un módulo? ¿Cómo escojo un número de dientes? Claro, exactamente. Yo tengo un número fijo, tengo un número fijo de dientes, ¿cierto? O sea, pero yo tengo fija la relación de número de dientes, pero no tengo, sí, pero no sé, no sé cuánto, ¿cierto? Entonces aquí tengo que empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces acá eh, voy a hacerlo, voy a empezar a resolver acá para un, acá voy a tener en cuenta algo así, mire. Dime. No conozco eso. Si existen, no conozco. Unas recomendaciones. No. No. No, señor. Vamos a hacer eso entonces acá. Voy a colocar acá para diferentes módulos, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Mire, espérate, entonces pongo acá de una vez para saber qué módulos hay. Estándar. Profesor, Dime. o sea, para determinar eso, digamos, se iteran con los módulos y se comprueba la Exactamente. velocidad de salida. Exactamente. ¿Sí? Entonces me tengo acá, por ejemplo, módulo 1 es un módulo estándar, ¿cierto? Acá tendría 1.5, ¿sí?
Pero espérate, antes de seguir acá. Bien. Antes de empezar a botar módulos acá. Por ejemplo, yo les decía la vez pasada, yo escojo un módulo en términos de, por ejemplo, si yo tengo disponible, ¿cierto? Hay varias, pero no, yo no conozco esas tablas, pero podemos tener criterios. Por ejemplo, ¿cuántos de esas reducciones yo voy a fabricar? ¿Una? ¿O voy a fabricar un producto en serie de que voy a fabricar miles o 100 miles de esas reducciones? ¿Sí? ¿Por qué? Si yo voy a fabricar una reducción, lo más probable es que yo tenga que ajustarme a las herramientas que tenga o que tenga disponibles, ¿cierto? Si yo no tengo, yo voy del vecino acá, bueno, si estoy, digamos, por ejemplo, estoy ubicado en un parque industrial, ¿cierto? O acá, o mis proveedores, y digo, bueno, proveedor Pepito Pérez, ¿sí? ¿Qué fresas tiene usted para fabricar engranajes? Yo tengo fresas de este módulo. Listo. ¿Cierto? Es una razón porque yo no voy a fabricar uno y pues comprar herramientas para esto, pues pueda que el proyecto no sea económicamente viable, ¿cierto? Si yo iba a fabricar, por ejemplo, a 50, bueno, me compro un par de fresas de esas para garantizar que tengo herramienta afilada siempre, ¿cierto? Si voy a fabricar 100.000 de esas esas reducciones, perdón, probablemente valga la pena no solamente invertir solamente en una fresa de corte, sino de pronto invertir en una máquina, en un equipo, en una fresadora madre, ¿cierto? Que probablemente la inversión me da para eso. ¿Sí? El tamaño del proyecto me da para eso, ¿cierto? Entonces es una razón, ¿cierto? Bueno, lo otro, ¿qué tamaño? Y acá quiero que aterricen esto. Acá me dice el módulo, son módulos, ¿qué? Módulos normalizados de esos que están, esa primera columna que se ve acá a la izquierda, ¿cierto? 1.25, 1.5, 2, bla, 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 así, ¿cierto? El módulo, ¿qué es? Bueno, se lo voy a poner de otra forma. ¿Qué es el paso diametral? Recuerden, esto es, perdón, mírenlo acá, en esa segunda ecuación. ¿Qué es? Miren en la primera ecuación. ¿Qué unidades tiene el diámetro definitivo? Es una unidad de distancia, ¿cierto? ¿Qué unidades tiene el Z, número de dientes? Eso no tiene unidades. Entonces el módulo, ¿qué unidad debe tener? Unidades de distancia, ¿cierto? Unidades de distancia. Unidades de distancia. El módulo me indica el tamaño del diente, ¿cierto? En este caso me da el tamaño del diente en milímetros. ¿Sí? Por lo tanto, un módulo 1 es un diente, ¿cómo creen que sea? Pequeño, grande, mediano, muy chiqui. Es un diente muy pequeño, ¿cierto? Un diente muy, muy pequeño. ¿Sí? Bien, al contrario, por ejemplo, de un paso diametral, ¿cierto? Me dice que
Recuerden que es un paso diametral. El paso diametral es el número de dientes que caben en una pulgada. Un paso diametral de 1, ¿qué significa? O sea que qué tamaño, ese diente, ¿cómo va a ser? El diente es un diente grande, exactamente, ¿cierto? Porque son inversos. Entonces un módulo de 1 es un diente muy pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Mira, acá, por ejemplo, está ese tamaño comparativo, pero eso está acá en paso diametral, ¿no? Acá está en paso diametral. Mira, acá, por ejemplo, acá ni siquiera entra ¿el de qué? Ni siquiera entra el de 1, ¿sí? Que es un diente muy grande, ¿sí? Existen, sí, claro, deben existir para aplicaciones bastante grandes. ¿De acuerdo? Entonces acá esa es otra razón, otro criterio para poder trabajar, ¿cierto? Si el diente es pequeño, ¿cómo va a ser entonces la fuerza que puede transmitir un diente muy pequeño? También muy pequeña, ¿cierto? Por lo tanto, entonces voy a necesitar que ese diente, probablemente entonces ese engranaje va a ser con un diente muy pequeño, pero muy ancho, ¿cierto? Va a ser muy pequeño, pero muy ancho. ¿Entendido? Entonces, vamos a comenzar acá desde 2, ¿cierto? Simplemente bueno, hagámoslo desde 1 también. Vamos a trabajar aquí con varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ¿cierto? Lo voy a hacer para varios, acá puedo comenzar para 1, ¿cierto? Y luego lo extendemos miren eso cómo cambia, ¿cierto? Perdón. Profesor, una pregunta. Dime. En la industria, digamos, ¿de qué módulo hacia arriba se empiezan a usar engranajes? Pues que eso sí depende Aproximadamente, ¿no? eso depende de la industria en la que estés, ¿cierto? Eso depende de la industria en la que estés. Pues yo lo que yo he trabajado en esto, que mi experiencia es en esta parte, pues no es extensa. Han sido potencias grandes, ¿sí? Hablando de que la revolución más pequeña que yo trabajé eran 50 caballos. Y también trabajamos una para otro que era un motor de 1800, sí, 1600 caballos. Era el otro, una transmisión grande ya, una transmisión chipotuda, como dicen. Entonces, eso depende, ¿sí? Eso depende. Si la rueda más grande eran de casi 1,60 m, eran 6 pies, un poquito menos de 6 pies, y el espesor eran casi 35, como 30 creo que eran 14 pulgadas, si recuerdo bien. Era grande, ¿sí? Era grande, ¿sí? Pero eso sí depende de la aplicación que tengas. Ah, ok, Entonces no sí, te puedo señor. dar eso. Ok. Entonces, mira, entonces vamos a hacer acá, voy a comenzar acá acá me dicen, la teoría me dice que el número mínimo de dientes que yo puedo trabajar es 12, ¿cierto? Sin embargo, eso me puede dar problemas de sobrecorte, ¿sí? Cuando yo estoy cortando acá eso se ve acá. ¿Sí? Cuando yo estoy cortando acá, voy a tener dientes muy espaciados, entonces puedo tener este problema. ¿No? Ese es el perfil que yo necesito, ¿cierto? Pero cuando tengo dientes muy espaciados, para un tamaño muy grande, voy a tener problemas de cuando esto gire, ¿cierto? Que el diente que el diente acá pegue acá en este punto y entonces acá se me genere lo que se llama un sobrecorte, ¿cierto? Acá, en esa parte. Entonces el diente va a hacer esto así, ¿sí? Entonces ese problema lo tengo cuando tengo dientes, garajes de muy poco número de dientes, ¿cierto? Entonces es recomendable trabajar alrededor de 18 o 20. Entonces voy a fijar acá como 20 el número mínimo, ¿cierto? Y ese número lo voy a fijar, ¿cierto? Voy a decir, eso acá es arbitrario, ese número tiene que ser entero, ¿cierto? Entonces acá tendría el número de dientes del piñón sería este por este, ¿cierto?
Acá tendría entonces que ser 61. Voy a colocarlo acá, voy a redondearlo. Entero. No, más un entero más 1. Está un poco, no quiero que tenga más decimales ahí. ¿Es esto? Voy a recalcular cuánto me queda la n para mirar acá. N recalculada. Siguiente para verificar, tendría este sobre esto, 3.05, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería la velocidad de salida? Omega 2 recalculada. Tendría, ¿cuánto es? Este, de entrada sobre este, ¿cierto? 574 RPM, ¿sí? Entonces yo acá tengo que decir y hablar con hablar con qué, con la persona, decir, bueno, mire, le tengo esta velocidad, ¿le sirve o no? ¿Cierto? Sí, exacto, eso no es negociable, ¿sí? Sí, pero siempre van a haber rangos admisibles, ¿cierto? Si yo estoy asumiendo, por ejemplo, que la velocidad del motor siempre es constante, ¿cierto? La velocidad del motor puede variar debido a la carga, ¿cierto? Si la carga varía, la velocidad me va a variar. Bueno, si es un motor a gasolina, sí, pero si fue un motor a gasolina, probablemente la velocidad de salida no sería tan estable, ¿cierto? Sí, entonces probablemente no, pero acá es un valor muy cercano, ¿cierto? Un valor muy cercano. Eso es una RPM en 600. Es un porcentaje muy pequeño, ¿cierto? De nuevo, si eso es aceptable, sigue. Si no, pues tengo que variarlo, ¿cierto? Porque acá tendría entonces a mirar, mira, bueno, mira, acá voy a empezar a jugar con esta, ¿no? Aquí ya me pasé, ¿cierto? Mucho, demasiado. Pues ese está más cercano, ¿cierto? Está mucho más cercano. Entonces trabajemos con ese. ¿Sí? 22 y 67. Me da una relación de velocidad muy cercana a la que necesito. Y la velocidad de salida, velocidad de salida es bastante cercana, es muy cercana, ¿cierto? Pero igual tengo que mirar. ¿Sí? ¿Entendido? Listo, entonces ya fijé los números. Entonces ahora puedo calcular la velocidad de salida, ¿cierto? La velocidad de salida, hemos dicho acá, espérate, voy a pasarme para acá, que era acá. Listo, la velocidad de salida era entonces pi por el diámetro del piñón, que es, no lo calculé, perdón. Es el diámetro primitivo. Esto acaba, todo va en qué, sobre la marcha. Por eso, diámetro primitivo del piñón, entonces, ¿cuánto sería? Entonces sería Z, perdón, número de dientes, 22 por, no, pues por el corralón que estaba ahí. Listo. Perdón, ahora sí entendí por qué. Porque este sí me va a depender, ¿cierto? Este diámetro primitivo está en milímetros, ¿cierto? Eso está en milímetros ahí. Entonces acá esto voy a tener que hacerle, sería pi por el diámetro primitivo sobre 10 para que me dé en, perdón, esa velocidad, tacho, voy a dejarla acá. Consciente que ahí está en milímetros. Por la velocidad de salida del piñón, que es 1750, ¿cierto? Ahí está en milímetros sobre segundo. Para esto, en este caso acá, esta velocidad creo que está en metros por minuto. Déjame verificar. Para no embarrar las comunidades. Que no me acuerdo. Esta velocidad tiene que estar en metros por minuto. Debe estar en metros por minuto. Porque esto viene de... Me modifica, perdón. Acá, ¿cierto? Metros por minuto.
Ok, entonces esa velocidad tengo que dividirla en cuánto, en 1000, ¿cierto? Acá estoy pasando acá muy rápido. Listo, entonces esto acá debería medirlo en metros por minuto. O sea, en sobre 1000. Listo. Ahora sí, aquí la tengo en metros sobre minuto. Bueno, como ya tengo un número, ese número, ahora entonces, ¿qué puedo hacer? Pues con la fuerza tangencial, ¿cierto? La fuerza tangencial la puedo calcular como, con esto, 4500, la potencia sobre la velocidad media, ¿cierto? Para esta ecuación acá, tengo la velocidad, está en metros por minuto, la potencia en caballos y la fuerza tangencial en kilogramos fuerza, ¿cierto? Entonces calculo la fuerza tangencial, sería entonces, pero voy a colocar acá la potencia, no me la coloco en ninguna parte. ¿Son cuánto? 2 caballos, ¿cierto? Sí, 2 caballos. Tendría acá, la fuerza tendría 4500 por la potencia sobre la velocidad lineal. ¿Listo? Voy a empezar a colocar esto acá fijo porque ahorita lo voy a arrastrar. Tengo una fuerza de 74 kilogramos. A ver. Espérate, déjame, quiero cambiar una parte de cosas acá fijas. Esta velocidad es fija, ¿cierto? Listo. No es más. Bueno. Tengo la fuerza transmitida, ¿cierto? Entonces yo ahora puedo calcular la fuerza dinámica con esa ecuación que está Carlos Andrés Ardila. Ahora puedo calcular mi fuerza dinámica, ¿cierto? La fuerza dinámica viene dada por esta ecuación que está acá enmarcada en rojo y tendría Ft, ¿cierto? Por, perdón, 200 más 3.28 por la velocidad sobre 200, 200 más 0.82 por la velocidad, ¿de acuerdo? Listo, acá tengo una fuerza dinámica producto de la velocidad y el error de corte y toda esa, perdón, y todo eso, ¿cierto? Colocamos acá unidades para no confundirnos, kilogramos, también están acá en kilogramos, ¿cierto? Listo, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Hasta acá no hay nada nuevo, profe, ¿cierto? todo bien. Hasta acá no hay nada nuevo. Miremos entonces ahora que ya con la fuerza dinámica, ¿qué debo hacer ahora? Ya tengo mi fuerza dinámica. ¿Esa fuerza dinámica qué es? ¿Mm? ¿Qué es la fuerza dinámica? Recuerden, acá hay dos cosas, lo que actúa, lo que soporta, no hay más. Ese es todo el criterio. La que actúa, profe. Perdón, la fuerza que actúa. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que actúa. Entonces, esa fuerza que actúa, ¿contra qué la voy a comparar? Con la que voy a... No. La fuerza dinámica es la fuerza que se transmite, más un producto, un factor por la velocidad, por el error de corte, ¿cierto? Entonces yo transmito, ¿cuánto fue? En este caso transmitiendo 75 kilogramos, pero en realidad el engranaje está sintiendo 148, ¿cierto?
¿De acuerdo? Esa es la fuerza que está sintiendo el diente. Esa fuerza, ¿cómo tiene que ser con respecto a la fuerza que soporta el diente? Menor. Esa fuerza tiene que ser menor, ¿cierto? Entonces, ahora acá mi criterio va a ser entonces decir, bueno, entonces ahora, el criterio se va a hacer el de siempre, ¿cierto? La fuerza dinámica tiene que ser menor que Fs y que la fuerza por desgaste, ¿cierto? Teníamos acá que Fs, que es la fuerza por flexión, está tan feo esto acá. La fuerza por flexión es ¿cuánto? Me dice que es Sn por M por el factor de Lewis sobre, por el espesor, casi me olvidé el espesor, sobre 10 por el caso F, ¿cierto? Y la fuerza de desgaste viene siendo ¿qué? El diámetro permitivo por el espesor, por el factor Q, por el factor K sub G, ¿cierto? Listo, entonces acá vengo y voy a despejar de acá entonces, ¿qué debo hacer? De acá entonces voy a buscar el espesor y voy a buscar el espesor, ¿cierto? O averiguar cuánto va el espesor. Entonces yo lo que hago es que las igualo, ¿cierto? Digo, para que eso se cumpla, debo entonces cojo acá y digo que FD igual a FSI a FW, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces busco el espesor mínimo. Busco el espesor mínimo que me cumpla que esas fuerzas, la fuerza por flexión y la fuerza por desgaste, equiparen la solicitación dinámica, la fuerza dinámica. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer. Es lo que siempre se hace, ¿cierto? Ahora, entonces, venga, saquemos acá. Va a despejar B. B por flexión. Para dejar la estudiita nomás, no tienen complique. B debería ser entonces que la fuerza dinámica por el caso F, bueno, por 10 sobre el esfuerzo del material por el módulo por el factor de Lewis, ¿de acuerdo? Y por desgaste, también despejo B, que tendría que sería ¿qué? La fuerza dinámica sobre el diámetro primitivo, el factor Q que es geométrico y el K sub G que es de materiales, ¿cierto? Listo, entonces vamos a colocarla acá. Por flexión, ¿qué necesito para flexión? Voy a necesitar el Sn, ¿cierto? Y voy a necesitar el Y. Bueno, el caso F, listo, pongamos el caso F también ahí, para dejarlo con parámetros, pero ese no va a variar, ¿cierto? Entonces, ahora sí miremos. ¿Cómo saco el Sn? Me dice que es baquelita, ¿cierto? Bueno, antes de seguir, saquemos el Y primero, ¿cierto? Factor de Lewis. Perdón, está la por acá. Entonces me voy acá a esa tabla. Es esta, ¿cierto? No, perdón, esta no es esta. Factor de Lewis. ¿Cuántos dientes tengo? Yo fijé mi número de dientes, ¿cierto? Y dije que tenía 22 dientes, ¿cierto? Entonces, me vengo por acá. Este color porque no me color más por defecto. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuánto es mi ángulo de presión? 20 grados, ¿cierto? ¿Cuál sería el más crítico?
Acá tengo para 20 grados, tengo acá este o este, ¿cierto? ¿Cuál escogería? ¿Qué sería cuál? Menor. Cargan la punta, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Exactamente, entonces me va a dar que resiste menos fuerza, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ese Y va a ser fijo siempre, ¿cierto? Vale, punto 33. ¿Listo? K sub F, pongámoslo, como fuimos conservativos con ese, pongamos esa con 4, ahí también cada uno puede tener razones diferentes, ¿cierto? Y por acá, esto va a estar en está acá al fondo, perdón. Listo, de acá saco, ¿cierto? Saco, acá yo estoy sacando acá propiedades, en ese caso, en el caso que acá es bueno siempre que ustedes referencien de dónde sacan propiedades, ¿cierto? No solamente para acá, para el caso de un examen, sino también para su vida profesional, que documenten de dónde extraen propiedades mecánicas, que no ustedes no se inventaron, o la sacan de alguna referencia fiable, ¿cierto? No la saquen de Wikipedia, o hacen ustedes ensayos, ¿cierto? Entonces es bueno que referencien, ¿cierto? Entonces miremos acá. Acá tengo, este es el libro de Faires, ¿sí? Como digo, yo uso esto porque es el porque lo tengo impreso, entonces me es más fácil moverme, pero yo sé que esta referencia ya es vieja y hay referencias mucho más actualizadas, ¿sí? Entonces lo uso simplemente por facilidad. Entonces tengo acá material, fenol formaldehído, eso es baquelita, ¿cierto? Y me están pidiendo, bueno, ¿cómo lo quiero? ¿En plancha o en barra? ¿De acuerdo? Resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, alargamiento, dureza, módulo, elasticidad, no me lo piden, peso específico, energía de impacto, absorción, listo. Y acá, nombre comercial, ahí está. Por si no me creían que la resina fenólica es baquelita. ¿Listo? Bueno, entonces miremos. ¿Qué valor voy a utilizar acá? Tengo acá resistencia máxima. Ese material es un material un material termoplástico, por lo tanto se me conforma de una forma frágil, ¿cierto? O sea, me explico. Algo así, ¿sí? Vamos por acá. Así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si se me comporta de una forma frágil, ¿con qué debo trabajar? Acá, por ejemplo, me están dando dos valores ligeramente diferentes, ¿cierto? Voy a colocarlos acá. Espérate. A ver si me deja. Porque está como imagen, no sé si me deja llenarlo. Por ejemplo, miremos acá. Tengo calidad X, calidad XX, calidad C, calidad A, ¿sí? Y me dicen, por ejemplo, tengo resistencia máxima y resistencia a la flexión. En resistencia, miren que los valores de resistencia a la flexión son más elevados que resistencia máxima, ¿cierto? Compresión no va a ser, es un diente, no está sometido a compresión. ¿Estamos? Entonces, olvídense de compresión. ¿Cuál escogerían? ¿La resistencia máxima o la resistencia a la flexión? Yo acá prefiero irme por la forma más conservativa, ¿sí? E irme por acá. Puedo hacerlo acá o puedo hacerlo estos dos, ¿cierto? Miremos esas notas. Tengo nota D y nota E. Nota D. Perdón, G, F.
Acá, 1,8. D. Acá, mira, acá arriba. D, para diámetro de 8,45 a 25,4 milímetros. ¿Sí? Y reducción de para tamaños más pequeños. Y E, acá me tengo esta, que es la otra, me dice para diámetro de eso es un octavo a ver, está un octavo a 1 pulgada de diámetro, ¿cierto? Para mayores reduzcan en un 10%. Listo, entonces, ¿qué tamaño tenemos acá? ¿Qué tamaño de diámetro permitido tenemos? Acá está, puede que nos cambie, ¿cierto? Tengo un diámetro permitivo de P de 22 milímetros. ¿Sí? O sea que por ahora estoy bien, ¿cierto? Sin embargo, yo estoy aquí trabajando con una placa, ¿cierto? Barra. Entonces yo acá escogería este. Yo estoy trabajando con una placa. Miremos, ¿qué nota es? ¿Nota 1 o L, ¿cierto? Nota L. J, K, L. Ah, ve, acá tengo una nota. En esta, mírenla. ¿La ven? L. Último que coloqué. Cuando se utiliza para engranajes, se adopta SN igual a 421 kilogramos por centímetro cuadrado o 6.000 PSI. Entonces, ¿cuál escogen? Ahí está. 421. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con una placa. ¿Sí? Yo no voy a trabajarlo con barras, estoy trabajando con una placa. Sin embargo, aquí tengo que verificar si la placa, el espesor de la placa me da. ¿Cierto? Es algo que tenga que verificar posteriormente. Si no me da el espesor, si el espesor que requiero es mayor al espesor que me da la placa, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con barra y recalcular, ¿cierto? Esto no tiene solución única. Pero acá no tengo información de qué, placa, de qué espesor de placa tengo. Entonces me dice que 421, ¿cierto? Y ese va a ser fijo. 421. ¿Listo? ¿Entienden dónde es el 421? Voy a colocarlo acá de tabla AT5 de Paires para tenerlo de referencia ahí. Listo. ¿Qué más necesitaba acá? Era este. Ya puedo calcular, ¿cierto? Puedo calcular acá y decir entonces ¿qué? Entonces acá, calcular B. Voy a colocar esto acá como en colorcito para identificarlo rápidamente. Listo. Entonces, voy a equipar la fuerza dinámica, ¿sí? Por el K sub F. También va a ser fijo. Por 10 sobre el SN, que va a ser fijo. Por el módulo, este es el que me va a poner a variar, por el factor de Lewis, que también es fijo porque yo no voy a variar el número de dientes. ¿Cierto? Listo, tengo un espesor de 15 centímetros. ¡Wow! Probablemente no consiga ese espesor. ¿Cierto? Entonces ahora hagamos la hora por flexión, por desgaste, perdón. ¿Ok? Entonces, por desgaste, ¿qué necesito? Necesito el factor Q y el factor K sub G, ¿cierto? El factor Q, recuerden de dónde lo saco. El factor Q viene dado por, como son engranajes rectos externos, es un factor geométrico. Q viene dado sobre 2ZG sobre ZP más ZG. Ese factor también va a ser fijo siempre, ¿cierto? 2 por ZG sobre ZG más ZP, ¿sí? Ahí está, P5. Alargar un poquito más esto. Ese va a ser siempre fijo, ¿cierto? Y el otro que es el caso G, ese sí viene de acá, ¿cierto?
Es un factor que viene por la combinación de ese lado, ¿no? Con esta ecuación. Combinación de módulos de elasticidad, resistencia a la fatiga y ángulo de presión, ¿cierto? Bien, miremos si está. Acá suma todos esos metales en esta hoja, ¿cierto? Acá, aquí está, ya lo tenía subrayado. Tengo acero y laminado fenólico, ¿cierto? Me dice que vale para unidades métricas, ¿sí? Y para ángulo de presión de 20 grados, entonces es 4,50, ¿sí? Si yo veo también está como bajito para lo que se ha usado antes, ¿cierto? Lo que me he usado antes. Bueno, entonces acá ya puedo calcular entonces acá mi B por, esto aquí va a estar en centímetros, perdón, eso es por desgaste, ¿cierto? Voy a colocarlo acá. Y ese cada uno con otros para mirar cómo varía. Entonces, para poderlo identificar rápidamente, porque se nos está llenando mucho esto. Por acá un azulito. Listo. Entonces, acá tengo el cálculo del B por desgaste, que sería entonces igual que la fuerza dinámica, así que no me va a variar. Estoy equiparando las dos sobre el diámetro primitivo. Ese sí me va a variar, porque depende del módulo, por el Q, que ese no me varía porque depende del número de dientes, ¿cierto? Por el caso pues, que depende de materiales que tampoco me va a variar, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar así. Y me pide que ese B es menos de un centímetro, ¿cierto? Voy a colocar esto acá solamente con menos decimales para que no se nos llene. Bueno, listo. 1 centímetro. Ahí estoy conservativo. 15 y 1 centímetro. Es mucha diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Si yo, ahora voy vamos a trabajar eso, ahora eso acá, ¿cierto? Entonces, miremos acá. ¿Acá qué me está diciendo? Acá me está diciendo, vea, si yo trabajo con un módulo de 1 milímetro, ¿cierto? Voy a requerir, ¿de qué espesor? Ese espesor mínimo sería ¿cuál? Ese sería el máximo entre este y este, ¿cierto? ¿Entendido? ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tengo que garantizar que no me falle por ninguno de esos dos mecanismos. Por lo tanto, el mínimo que necesito especificar es el máximo de los dos. ¿De acuerdo? Venga, voy a hacer una grafiquita acá. A ver si nos sale con lo siguiente. Entre este no me la va a tomar. Bueno, no me las tomó. Bueno, hagámoslo entonces. Tengo acá, no. A mí me gustan esos gráficos. ¿Para qué? Para observar cómo son las tendencias, ¿cierto? Y acá tendría ¿cierto? Aquí ya está. El I es. ¿Listo? Voy a cambiarle entonces acá. No, venga. Sí, voy a cambiar acá de la nomenclatura. De pragmática lo miramos. Tengo acá. Y en lo que voy a graficar tengo ¿cierto? Esta serie me la puedo volar. No me interesa. Acabo de cambiarle acá B por flexión. Y a esta aquí le voy a colocar BWBD, desgaste de wear. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí están. Y abajo tengo acá contramódulo. Hombre, me gusta que eso bota muchas. ¿Listo? Tengo acá tantas decimales. Bueno, dejemos de jugar con esto. ¿Listo? Entonces miremos acá. La velocidad me va a cambiar, ¿cierto? El diámetro objetivo me va a cambiar, entonces lo voy a cambiar. Opa, ¿por qué?
Perdón. Número de lentes que no me va a cambiar. O sea, acá ese va a estar fijo, ¿cierto? Listo, ya lo corrijo. Otro que me va a cambiar acá es la velocidad media. ¿Cierto? Esa velocidad no me cambia. La velocidad angular no me cambia. Solamente me va a cambiar el diámetro permitivo, ¿cierto? Aquí está. Miren cómo me va variando, ¿cierto? Perdón. Cómo me va variando el diámetro permitivo. Acá simplemente para. Vamos a ver. Acá la velocidad también me va a variar. Me imaginé que iba a pasar esto. Listo, ahí está. ¿Listo? Claro, a medida que aumenta el tamaño del diente, se me va a aumentar el tamaño del diámetro permitivo, ¿cierto? Calculemos cuánto vale, cuál es el tamaño de la reducción, el tamaño de la caja. Distancia de centros, por ejemplo. Distancia de centros, ¿cómo es? Esa distancia de centros, para tener idea de qué tamaño voy a necesitar, si bueno, tengo alguna restricción de espacio, esa distancia de centros será diámetro primitivo más diámetro de la rueda sobre 2, ¿cierto? Entonces, venga, voy a colocar también acá el diámetro de la rueda para dejarlo explícito. El diámetro de la rueda, perdón, el diámetro de la rueda en milímetros. Ese será que este por la relación de reducción, ¿cierto? Y ese entonces será la semisuma de los dos. Este más este sobre 2, ¿sí? Acá tengo una razón de 44 milímetros, es algo pequeño, pero miren que aquí ya empiezo a tener una razón de, eso es entre centros, ¿no? Entre centros. Eso no es tamaño de la reducción, ¿cierto? Esos son 110 milímetros, o sea, 10 centímetros, ¿no? ¿Sí está bueno? Sí, un engranaje de 22 milímetros es un engranaje pequeño, ¿no? Bastante pequeño. Bueno. Opa, no, acá está. No, pero acá hay un error. Porque yo no fijé esto. Acá hay un error. Ahora sí. Ahora sí, es muy pequeño. 445 ya tengo una red de casi medio metro. Ahora sí. Ya veo que ya es algo más voluminoso, ¿cierto? Claro. ¿Listo? Tengo una velocidad bastante elevada también, ¿no? Bueno. Ahora entonces calculemos estos valores ahora, sí. Vamos a ver cómo va a ser el cambio, el espesor por flexión, ¿cierto? A medida que... Acá me quedó algo malo. Algo que no cambié. Miremos a ver qué fue. Algo que no fijé, perdón. Sí, la fuerza dinámica. Es F18, verón B18, ¿dónde está? Ahí está, a ver. ¿Listo? Ya veo que el espesor me va variando, ¿cierto? Me tiene que disminuir. Miremos ahora qué sucede con este espesor. El espesor por el desgaste. No, aquí no varía algo tampoco. Pero acá tengo un error. Este diámetro primitivo está en milímetros, ¿cierto? Acá tengo que dividir este diámetro primitivo, o sea, el 12 dividirlo en 10, ¿cierto? Para que me den centímetros por punto 1. Ahora sí. Ok, tiene eso. ¿Ven el error que tenía? Porque eso tiene que estar en centímetros. Por lo tanto, el espesor está en centímetros, porque la fuerza está el K sub G está en kilogramos por centímetro cuadrado. Ese espesor, ese diámetro primitivo, debe estar en centímetros también, ¿cierto? Listo, esto sí tiene más sentido.
¿Ok? Entonces yo con eso que tengo, acá estoy cogiendo, estoy variando entre, empiezo a variar para diferentes tamaños de módulo, ¿sí? Y observo cómo me varía el espesor, ¿cierto? ¿Entendido? Entonces acá no va a haber, aquí no va a haber, aquí no va a haber respuesta única, ¿cierto? No va a haber respuesta única acá. ¿De acuerdo? Te digo yo, bueno, ¿yo qué tengo? ¿Sí? Yo dispongo de fresas de módulo 4. Ah, bueno, pues entonces para eso necesito esto, esto y esto. Y necesito un espesor de ¿cuánto? Acá sería, ¿no? 374, ¿cierto? Para una fresa de módulo 4, ¿cierto? Acá necesitaría, acá veo que al menos en este caso, generalmente ese es el caso, ¿cierto? Generalmente el caso, el espesor por flexión en este caso es el que manda la parada, ¿cierto? Porque el material no es muy resistente, ¿cierto? El material no es muy resistente. Solamente esos son 40 megapascales lo que resiste, 21 son 40 megapascales, entonces material que no resiste mucho, ¿sí? O sea, por ejemplo, que si yo, bueno, no, pero es que es complicado. Cambia porque me cambia todo. Por ejemplo, si el material soportara, por ejemplo, más, por ejemplo, 80 megapascales, ¿cierto? Solamente por mirar, ¿cierto? Miren cómo sucede. ¿Cuál pasa a cambiar? ¿Cuál pasa a mandar la parada? El desgaste, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, pues agreguémoslo acá, ejes a esta grafiquita. Ejes, títulos de los ejes. Una gráfica sin ejes o sin unidades sirve para 3 cosas, ¿cierto? Módulo se sabe que tiene las unidades. Y esto es espesor en centímetros. Listo. Ahí está. ¿Sí? Venga, aguantarlo. Aguantarlo. Le voy a poner enunciado para guardarlo. ¿Listo? Pregunta, muchachos. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí. Pensé que me había desconectado y me había perdido todo lo que he hablado acá. ¿Entendido? Bueno, acá me alargué mucho más. Este ejercicio es mucho más corto de lo que es mucho más corto de lo que parece. ¿Qué piden, por ejemplo, si me piden otro material, por ejemplo? Acá el problema puede ser todavía mucho más abierto en el que no me pida material, ¿cierto? Piden de que sean dos engranes no metálicos. Entonces acá probablemente si me piden eso, tengo que venirme acá, ¿cierto? A buscar, por ejemplo, esto, ¿cierto? Buscar acá estos dos y calcular calcular el K sub G, ¿cierto? Con base en módulos de elasticidad, con base en módulos de resistencia. De resistencia a la fatiga, ¿cierto?
¿Estamos? Profe, una pregunta. Dime. Es que, pues, no entendí en sí cuál sería la respuesta al ejercicio. Pues hay varias, pero ¿cuál de todas sería? No, o sea, acá depende, tú escoges. O sea, porque sé que acá, esto, o sea, no hay una respuesta única. Yo sé que esto puede O ser, sea, cualquiera, claro, o sea, tiene que ser, o sea, en este caso acá, por ejemplo, dirías, para un módulo de 5, necesito un espesor de 3 centímetros, con un número de dientes de, ¿cuánto fue que calculamos? Acá, 22, ¿cierto? ¿Sí? Para un módulo, o sea, digamos, Dime. en un ejemplo, en el parcial nos No, preguntaban lo en mismo. un parcial no voy a colocar, O sea, habrían múltiples en un respuestas. parcial, Tacho, en un parcial no voy a colocar, no voy a colocar este acá, a menos por ahora, porque yo me volveré un 8 calificando esto, que son demasiadas cosas para mirar y dan que calificar 40 exámenes diferentes, demasiado para mí. Entonces no lo puedo colocar acá en estas etapas. ¿Sí? De pronto en presencia sí, Sí, o sea, es que como entonces tranquilo. en eso estaba como la duda, porque pues tantas respuestas. Sí, no. Acá o sea, a menos por ahora no se me ocurre cómo lo puedo hacer acá en esta virtualidad presencial. Término que está de moda. Desventaja para ustedes. Sí, pero claro, si tienes que escoger una, o sea, pero cualquiera que seas que escojas, tiene que ser consistente, ¿cierto? Alguien puede decir, no, yo voy a escoger trabajar acá con 18 dientes. Ah, listo. Si trabajas con 18 dientes, ¿qué te va a variar? Los temas primitivos van a variar, ¿cierto? Sí, la velocidad te va a variar, pero importante de esto, acá te va a variar Lewis, ¿cierto? Te va a variar. ¿Sí la ves? Sí, como te digo, o sea, eso depende. Exacto, ese criterio va a ser probablemente un criterio económico. Y decir, bueno, ¿cuánto de eso voy a tallar? ¿Voy a tallar una? ¿O voy a tallar, o sea, voy a hacer una reducción o muchas reducciones, ¿cierto? Para decir que económicamente es viable hacer la inversión, ¿sí? No, eso no tiene tamaño, ¿cierto? Venga, hagamos otra grafiquita acá, que veo que también puede ser útil. Voy a hacer, bueno, aquí tengo, sí, mira, acá la tengo espesor contra módulo, ¿cierto? Voy ahora a hacer acá espesor contra distancia entre centros, que es el otro parámetro que veo que me está variando. Que se me hizo la otra. A ver, aquí está. Claro, aquí me cambia, ¿cierto? Ah, se comportan exactamente igual. Esto es ahí está en milímetros, ¿cierto? Que es el otro parámetro que veo que también me va a variar, aunque son proporcionales, ¿no? Las gráficas son proporcionales. Pero siempre para que vean, pues eso de pronto acá se pudo haber hecho. Se pudo haber aquí hecho en una sola gráfica con las dos escalas.
Venga, hagámoslo y de paso les muestro entonces cómo se hacen esas gráficas acá que muchas veces son útiles. ¿Sí? Venga. Cambiar tipo de gráfico. Un gráfico que sea acá combinado, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar, tacho, no, aquí voy a hacer esto acá. Voy a agregar agregar series acá. O sea, acá lo que dice es la misma, solo que ¿qué? Pues acá más rápido hacerlo que me va a seleccionarlas todas de nuevo. ¿Listo? Bueno, aquí tengo 4 series, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a trabajarlas en ¿qué? Acá, ¿cierto? Todas que sean como dispersión, pero para colocarlas en ejes diferentes, ¿cierto? No es más. Listo, todas son diferentes, pero miren que acá voy a colocar 2, perdón. Voy a colocar 2 en ejes diferentes, ¿cierto? Entonces voy a tener 4 ejes. Un eje vertical acá, un eje vertical de espesor, eje vertical de espesor, en este caso son iguales, y acá abajo voy a tener un eje de, me quedaron iguales, acá, abajo un eje de módulo y abajo un eje de